Pido a Dios que me ayude en la grabación de este tema. Dice la Biblia en Génesis capítulo 42, versículo 29, lo que sucede cuando los hermanos de José llegaron, o los 9 hermanos de José que regresaron, llegaron al campamento o a la casa de Jacob. Dice, al llegar a casa de Jacob, su padre, le contaron todo lo que les había sucedido. Le dijeron, o sea, antes de bajarlos, antes de ver los alimentos que llevaban, los 9 hermanos de José, los 9 hijos de Jacob que regresaron, contaron lo que había sucedido a Jacob, como el señor de la tierra, o sea, el jefe, el que los había atendido, los había acusado de ser espías, la experiencia que pasaron en la cárcel, contaron cómo ese hombre, el jefe de, de Egipto, el que les vendía los alimentos, fue donde estaba y sacó Simeón, los juntó con ellos y les dijo, uno de ustedes va a quedar preso. Todo lo que hemos contado hasta aquí y cómo habían regresado con los alimentos. Jacob, cuando escucha la historia, comienza a decir, ¿por qué tuvieron que darle tanto dato? ¿Por qué tuvieron que decirle que me quedaba otro hijo? ¿Por qué? Entonces los hermanos le explican que aquel hombre les preguntó detenidamente por lo que estaba pasando. Después de esta primera conversación, donde le cuentan a Jacob la experiencia que habían pasado, Jacob ahora mira dos cosas. Tenía un hijo desaparecido que pensaba que estaba muerto. Y ahora el otro hijo estaba preso en Egipto. Jacob se lamentaba ahora no de la pérdida de un hijo, sino la pérdida de dos de sus hijos. Entonces, los hermanos le dicen a Jacob, aquel hombre nos habló enfáticamente y nos dijo que si no regresábamos con nuestro hermano mayor, no estábamos diciendo la verdad y no habría alimento. Que si regresaban y a la vez que regresaran trayendo a su hermano, pero que si regresaban, que estuvieran seguros que si no traían a su hermano, ellos no podrían obtener los alimentos que necesitaban para el sustento de su familia, porque entonces sucedería que lo que aquel hombre les había dicho, que eran espías, la acusación que le había hecho de que eran espías, pues sería suelto, sería cierta, porque ellos no regresaron o regresaban sin su hermano. No podían demostrar los hijos de José la veracidad de todo lo que decían si no traían a sus hermanos con ellos. Cuando después de esto, cada uno abre su saco y ve que cada uno tenía su dinero en su costal, entonces volvieron a alarmarse, tuvieron temor. Otra vez el miedo llegó donde ellos estaban, porque estaba ese dinero allí. Y junto con el temor que tenían ahora, si tenían la alegría del alimento,
y tenían la alegría de que tenían su dinero de vuelta, no habían gastado nada, pero ellos lo daban como una noticia mala. Entonces, en vez de alegrarse, se lamentan porque tenían la suposición de que esto es algo que Dios permitía para, que era obra de Dios para que ellos pagaran por las faltas que habían cometido. Jacob está en medio de esa situación y el versículo 36 dice, entonces Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. Jacob le echa la culpa a sus hermanos de privarlo de dos hijos a Jacob. En la primera ocasión, Jacob no sabía lo que había pasado, pero como le habían traído las vestiduras que él le había dado a José manchadas de sangre y rota, y como que él los había mandado a sus hermanos para ver cómo estaban, porque sus hermanos demoraban, entonces Jacob los culpa por esto, porque José desapareció en el viaje que iba por encargo de su padre Jacob a ver cómo ellos estaban y cómo estaban las ovejas. Y ahora, como que iban sus hermanos, los otros 10, a buscar alimento, pero uno quedó preso y Jacob les dice, ¿por qué hablaron tanto? Jacob también culpa a sus hijos de la desaparición o que Simeón haya quedado preso en la cárcel. Y aquí hay algo que quiero señalar. Estaba haciendo bien Jacob con culpar a sus hijos, a esos 9 hijos que le quedaban, que habían regresado de Egipto. Estaba haciendo bien Jacob en acusarlo de la desaparición de José y del encarcelamiento de Simeón. Cuando conocemos la historia de José, como la Biblia lo enseña, los que estamos después de eso, que sabemos de esta historia por las Sagradas Escrituras, sabemos que sí fueron culpables porque ellos tenían una cosa en mente cuando vendieron a José. Fueron mentirosos y fueron personas de lo más malo, los más malos sentimientos y pensamientos que puedan haber, porque ellos hicieron con su hermano. Pero Jacob no sabía esto. Jacob no podía culpar a sus hijos por la desaparición de José. Y Jacob estaba haciendo mal en juzgar a sus 9 hijos porque Simeón quedó preso en la cárcel. Ellos tampoco sabían lo que estaba pasando y hemos analizado hasta este momento de la historia lo que estaba pasando en la cabeza de ellos cuando estaban sufriendo y se acordaron de lo que habían hecho con José. Pero Jacob no lo sabía. Pero ¿por qué sucede así? Porque estas cosas no suceden solamente con Jacob y con sus hijos. No sucede solamente con Jacob, sino que a lo largo de toda la historia de la humanidad, hasta el momento presente en que yo les hablo, es costumbre buscar un culpable. Y cuando uno no entiende alguna cosa, o cuando uno está pasando por un sufrimiento, es común acusar a otra persona o a otras personas de las cosas que están sucediendo y que nos duelen. Es común ver que muchas personas juzgan alguna cosa y de acuerdo al sufrimiento o a los sentimientos o la situación en que uno está pasando, hacen responsable a otros de las cosas que suceden. Creo que una cosa
buena que podemos aprender de esta historia hasta aquí, hasta este momento, en este hecho de Jacob de culpar a sus propios hijos sin saber todos los detalles, creo que es bueno que analicemos. No es buena la decisión que se toma cuando uno está pasando por momentos emocionales difíciles. Cuando uno tiene ira, tiene sufrimiento, tiene dolor, cuando uno tiene preocupación o tiene miedo o temor, no es el momento correcto para tomar decisiones y para declarar culpable o inocente a alguien, porque es que uno no sabe. Y cuando se toman las decisiones bajo el peso de los sentimientos adversos o difíciles por los que estamos pasando, se pueden cometer muchas injusticias. En este caso, Jacob era un fiel hijo de Dios, pero tomó decisiones apresuradas porque él no sabía. Y esto también nos enseña que hasta los hijos de Dios, cuando tomamos decisiones en momentos que no son correctos para hacerlo, podemos confundirnos y podemos hacer mal, al culpar a otros de lo que no son culpables. Además, cuando sabemos el trasfondo de todas las cosas, como lo sabemos al estudiar las escrituras, y nosotros sabemos, mirando la historia desde este ángulo, del sufrimiento que sintió José, de la presión que él sentía, de su amor por sus hermanos, del perdón que le había dado. Y conocemos de la angustia de los hermanos de José en todos los que experimentaron. Y la angustia que sentía Jacob porque no sabía lo que había detrás de esto. También creo que es bueno que nosotros analicemos que cuando en la vida pasamos por situaciones que nos parecen adversas, que no tomemos decisiones en cuanto a culpar o lamentar que esto me suceda o que por qué me sucede y hacer lamentaciones. Es bueno tener fe en Dios y confiar y esperar un poco más, porque cuando uno sabe algo más, entonces toma mejores decisiones. En esta historia de José también aprendemos esto. Debemos tomar las decisiones en el momento correcto, en el momento adecuado, para nosotros no fallar y no actuar de una forma correcta. Como la situación estaba difícil, como aquí estaban los hijos de José, los 9 hijos con los alimentos, como el Señor de la tierra les había dicho que tenían que volver con sus hermanos si querían más alimentos, y como que era una realidad que esos alimentos que habían traído no eran suficientes para escapar de la muerte por falta de nutrición, porque la hambruna estaba en su apogeo y estaba comenzando. Jacob y sus hermanos no sabían hasta cuándo iba a ser la hambruna, pero Dios se lo había revelado a José y él sí sabía, pero ellos estaban en un momento de hambruna y tenían necesidad de volver por alimento. Entonces, Rubén, una vez más, toma la palabra para buscar una solución para algo. Pero hasta aquí también Rubén tenía la carga que él sentía por el pecado que había cometido de haberse acostado con la esposa de su padre, de una de las esposas de su padre. Pero tuvo algo bueno, quiso buscar una solución, pero ¿cómo fue la solución que Rubén tomó?
Dice el versículo 37, Rubén respondió a su padre, harás morir a mis dos hijos si no te lo vuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo volveré a ti. O sea, Benjamín quería a Rubén que Benjamín fuera con ellos otra vez a Egipto a buscar más provisiones y para arreglar la situación. Pero la solución era esta, harás morir a mis dos hijos. Los dos hijos de Rubén no los amaba Jacob, los abuelos no amamos a nuestros nietos. ¿Qué solución? ¿Qué paz iba a tener Jacob? Porque José había muerto según él pensaba. Y Simeón estaba preso. ¿Qué solución era? Matar a dos nietos, lo que era una carga mayor, lo que era un sufrimiento mayor. Y cuando uno en la vida va a buscar la manera de solucionar algún problema, debe hacerlo con meditación, con oración, pidiendo sabiduría a Dios, porque muchas veces puede suceder que la solución que uno puede que entienda que sea lo que ayude, lo que haga es aumentar la falta y aumentar el sufrimiento. Y esto se experimentó en este caso. Jacob no estuvo dispuesto a seguir el consejo de Rubén. Dice versículo 38, pero Jacob respondió, no descenderá mi hijo con vosotros, tu hermano está muerto y él solo ha quedado. Si le acontece algún desastre en el camino, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. En este caso, Jacob, cuando habla, no habló con sabiduría. Jacob, cuando toma su decisión, no la toma con sabiduría. No la toma con sabiduría porque el motivo por el que él dice que no va es porque es el hijo que le queda de Raquel. Jacob, cuando tuvo una predilección demasiado marcada con José, hizo mal. Cuando tiene ahora una predilección tan marcada por Benjamín, como si no le interesara que los demás hijos existieran, la única razón que pone no es que los hijos de Rubén iban a morir también, que no era una solución, sino que si a Benjamín le pasa algo, que a Benjamín le sucede algo, mis canas van a la sepultura con dolor, como si no existieran los demás de la familia. Yo sé que los seres humanos todos fallamos en algo y tenemos nuestras cosas predilectas, pero no es sabio nunca hacer acepción, predilección, o sea, tomar a un hijo como lo primero por encima de los demás hijos. En este momento y en este caso, aquí se nota también que los demás hijos de José habían ganado en su relación con Dios y que la experiencia vivida con José había producido en ellos algo para bien, porque ellos no se llenaron de celos contra Benjamín, no se rebelaron contra el padre, contra Jacob. No menciona la Biblia que esa predilección de Benjamín por encima de todos los demás haya traído un problema a la familia. Era una dificultad
de Jacob, pero forma parte también del pecado el que existan predilecciones, porque los padres deben amar a sus hijos por igual y deben tratar de ayudarlo a todos por igual y no ser parciales, porque por esta razón o por la otra, un hijo me agrade más que otro. Eso es un error que sucede porque todas las cosas que suceden en el mundo de pecado, por el pecado, son peores. Porque en el reino de Dios, cuando no haya pecado, cuando estemos en el reino de Dios por la eternidad, estas cosas no van a existir. No va a haber predilección, pero va a haber amor para todo el mundo, como la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mi hijo es mi prójimo, mi padre es mi prójimo, mi hermano es mi prójimo, los demás también son mi prójimo. Y el amor hacia los demás es similar o semejante al amor que podamos tener sobre nosotros mismos y a Dios amarlo sobre todas las cosas. Era una situación también difícil que había por estos momentos de hambruna, por estos momentos de, de no saber lo que estaba pasando. Es una situación difícil lo que tenía la familia. Estaba fallando en las decisiones, en los sentimientos, en los pensamientos. No era el momento adecuado para buscar soluciones en una forma equivocada. Se necesitaba estar en las manos de Dios. Y Dios que estaba guiando a esta familia, estaba permitiendo todas estas cosas y estaba llevando todo esto para que a la postre sirviera para bien y sirviera para el restablecimiento de la familia de Jacob, de los cuales vendría el pueblo de Israel. Hasta aquí llegamos con este tema. Vuelvo a pedirte que lo compartas con otro y seguiremos estudiando la historia de José en nuestra próxima ocasión.